Bienvenidos a el 17º encuentro, que nada, que como veis es algo, algunos es la primera vez que venís. Siempre hemos pedido que sea así más familiar, en el sentido de que solemos estar 15, 20, 25 personas, excepto que fue sobre el exorcismo, que vinieron 70. No había mucha expectación con el exorcista de la diócesis. Y pues, lo que se trata es un foro que es de compartir ideas, inquietudes, sugerencias, y normalmente gracias a la presentación de algún ponente que introduce el tema, pero que permite comentar lo que a uno le parezca, lo que a uno se le ocurra, lo que a uno le inquiete. Y es muy interesante el foro porque hay pues desde alumnos de primero de carrera hasta profesionales pues ya con años de experiencia. Entonces es importante que los alumnos o los que tenéis menos experiencia no os cortéis y preguntéis lo que os dé la gana y discutáis lo que os parezca y comentéis aspectos en los que tengáis interés, porque muchas veces se aprende mucho también de los comentarios de personas con menos experiencia, porque a lo mejor los profesionales están ya metidos en una especie de bolondrio difícil de resolver y desde fuera se ve mucho más nítido. Y hoy tenemos con nosotros a don Francisco Insa, que él es médico, psiquiatra, sacerdote, teólogo, que actualmente... ¿no? Todo eso ahí mezclado. Entonces es un perfil interesante porque puede exponer el tema de una manera global, integral. Él actualmente vive en Roma, trabaja en la universidad, en el departamento de bioética, lo cual también pues, es un matiz interesante para el tema que vamos a tratar. Y él me ha dicho que él va a exponer el tema aproximadamente durante 1 hora, pero que se le puede cortar durante la exposición también si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, si se quiere discutir algo, si algo no se entiende. Así que cuando quieras. Bueno. Pues muchas gracias. Tengo que reconocer que, aunque el nombre, bueno, por un lado, las diapositivas, por si alguien las quiere descargar, están de manera que podáis, para que si os sirven o lo que sea. Luego, yo me llamo Francisco Insa, pero en verdad no me llamo Francisco Insa, nadie me llama nunca Francisco Insa, salvo que estemos en contextos muy formales, que creo que no es el caso, que estamos entre colegas. Todo el mundo me llama Kiko. Por tanto, y si me quiere llamar con mucho respeto, me llaman Don Kiko, incluso en mi casa y la gente. Creo que aquí estamos entre colegas, nos podemos llamar de tú con toda confianza. Bien, pues se trataría entonces de hablar del suicidio en general. En primer lugar, sí, una pregunta que se hace con cierta frecuencia. Perdón. Un poquito para que salgas, sí, los que están asistiendo por YouTube. Si nos encontramos, también decidme si no se escucha bien, volumen, etcétera, o si hablo demasiado alto, porque llevo 15 años en Roma, prácticamente he perdido todo mi acento andaluz, pero algo me queda todavía, tanto de hablar muy rápido como de comerme letras. Así que no tengáis inconveniente de decirme, hacer alguna seña, lo que estéis aquí, de habla un poco más despacio, sobre todo pensando en nuestros telespectadores. Bien. Se trataría entonces de estudiar, por un lado, el suicidio general y, en concreto, la pregunta de la persona que se suicida, como se dice a veces compasivamente y se entiende que sea así, el pobre no estaba propiamente en sus cabales, no tenía dominio de sí, por lo tanto, no tiene ninguna culpa, sino que era más una víctima de lo que ha hecho que un verdadero culpable de una acción que, desde el punto de vista ético, puede ser equivocada, o si puede alguien tomar la decisión del suicidio de una manera consciente, voluntaria, razonada. Y aplicaremos ese razonamiento al caso concreto de las leyes sobre el suicidio médicamente asistido y, por extensión, también de la eutanasia. Vamos a intentar estructurar la clase en estos 6 puntos que trataremos de forma bastante desigual, en algunos me alargaré más que otros, y empezamos con el suicidio en general. Esto es uno de los puntos más raros que tiene la ciudad de Roma.
que tiene bastantes puntos raros, porque aquí encontramos, por un lado, una pirámide, pero además una pirámide no como las de Egipto, de piedra amarilla, sino una pirámide de mármol de Carrara, que es del siglo I a.C., la pirámide de Cayo Cesio, que está empotrada literalmente en la muralla aureliana, que es del siglo III después de Cristo. Y aquí incluso interrumpe la muralla para que pase una calle y esta es la Porta San Pablo. Está al sur de Roma. Y esta esquinita que vemos aquí es el cementerio acatólico de Roma. O sea, donde tradicionalmente se han ido enterrando los no católicos, porque para los cristianos el cementerio es tierra sacra y por lo tanto solo alguien bautizado y que ha muerto, no tenemos la certeza de que haya ido al cielo, pero tampoco la certeza de que haya ido al infierno, pues no podría, entre comillas, contaminar esa tierra. Alguien que haya muerto sin ser católico, un apóstata, alguien que no sea católico de religión, judío, protestante, musulmán, etcétera, y también estaban excluidos de los cementerios cristianos los suicidas, las mujeres de mala vida y los artistas, que ya se ve que entonces, estamos hablando hasta el siglo XVII, los artistas eran también conocidos por tener una vida un poco desenfadada, por así decirlo. Entonces, este cementerio católico, que uno le puede decir que es una cosa discriminatoria, resulta que no, que el Papa Clemente X, cuando incluso con una consulta a la congregación del Santo Oficio, que dieron sí, de acuerdo, podemos hacerlo, no va contra la moral y las buenas costumbres, para enterrar a embajadores, a gente que iba o vivía en Roma por distintos motivos, los judíos tenían su propio cementerio y no era problema suyo, y sobre todo estas personas que no se podían enterrar en el cementerio católico, que no tuviesen que ir al cementerio de la gente de mala vida. Bien, los suicidas iban al cementerio de la gente de mala vida. Posteriormente, un paso adelante fue que fuesen a ese cementerio. ¿Por qué? Porque eran equiparados a los pecadores públicos. Ha habido un tipo que ha cometido un pecado, que es quitarse la vida, por lo tanto, queda excluido de entrar en el terreno sacro que es el cementerio. Evidentemente, esto es una concepción un poco parcial de la realidad, aunque ha durado muchos siglos. Si uno lee ahora mismo el Catecismo de la Iglesia Católica, evidentemente el texto no es para leerlo, sino solamente para saber dónde está el número y descargar diapositivas, tiene 3 o 4 puntos que se refieren al suicidio. Uno que habla de la importancia de la vida, la dignidad, etc. Otro que habla de lo malo que es el suicidio, que es 1,5 puntos. Y otro 1,5 puntos, que es el que nos interesa, que actualiza todo eso que se sabía antes a la luz de los conocimientos que nos dan la psicología y las ciencias actuales, de manera que nos abre la puerta a que un suicida, ahora sí, salvo que expresamente haya muerto diciendo no quiero recibir sepultura cristiana, no quiero recibir las exequias, no quiero que me den la extremunción, quiero ser ateo hasta la sepultura, pues en ese caso tú te estás excluyendo y no vamos a darte una sepultura en contra de tu voluntad, unas exequias que tú expresamente has rechazado. Para los otros casos, ¿qué es lo que nos dice el catecismo? Que trastornos psíquicos graves, angustia, temor grave, sufrimiento, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Y que por otro lado, y esto da mucha esperanza, no he tenido todavía, gracias a Dios, la ocasión de celebrar un funeral de una persona que ha muerto por suicidio, pero evidentemente leería este punto del Catecismo de la Iglesia Católica para tranquilizar a los familiares. No se debe desesperar de la salvación eterna de las personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado, por los caminos que solo Él conoce, la ocasión del arrepentimiento. Ojo, arrepentimiento, porque objetivamente es una acción mala. Y en todo caso, la Iglesia ora por ellos, razón por la cual se les celebran las exequias y se puede seguir, se les entierra en cementerios, etcétera, etcétera. Bien. Es un ejemplo aplicado a otras cosas que me parece que en la actualidad meto una cuña publicitaria, meteré alguna de vez en cuando, no mucha,
Pero, en fin, con el Papa Francisco hay ahora mismo muchas cosas. Está cambiando la doctrina y tal. Esto es un cambio no de doctrina, que sigue siendo la misma. El suicidio sigue siendo una cosa mala. Es un cambio de disciplina a la luz de los conocimientos que hemos ido adquiriendo gracias a las ciencias laicas, por ejemplo, la psicología. Bien. Esto he dado atrás, efectivamente. Bien, el suicidio, no obstante, la Iglesia era hija de su tiempo, como en todo. Y lo que hacía era aplicar lo que estaba en la propia sociedad. El suicidio estaba mal visto, pero también en Atenas, donde, fijaos el matiz, si alguien se suicidaba sin el permiso de la polis, estaba excluido del cementerio. Algo parecido a, no sé, por lo menos había una especie de suicidio legal o que había permiso para hacerlo, sino también enterrado, sin lápida, fuera del cementerio. En algunos sitios, en muchos países, el intento de suicidio, si encima sobrevives, has cometido un delito. Ese delito fue despenalizado, los más recientes, en Inglaterra y Gales en 1961 y en la República de Irlanda en 1993. Y en algunos países musulmanes todavía sigue siendo un delito cometer un delito. O sea, no es solamente que si te entierran te echan, sino que además si sobrevives tienes problemas legales. Este es el puente colgante de Clifton en Bristol. Un puente muy bonito, muy espectacular y muy utilizado por los suicidas. De manera que a la entrada del puente hay este cartel de llámanos por favor antes de tirarte. Porque hay muchos intentos de asociaciones buenas y piadosas de decir probablemente estés desesperado, piénsatelo 2 veces, llámanos. En España tenemos el teléfono de la esperanza y en Estados Unidos The American Foundation for Suicide Prevention. Y en todo caso, para todos los países es una responsabilidad también legal evitar el suicidio de sus ciudadanos. En España, por ejemplo, no es ilegal el suicidio, pero sí es delito la inducción al suicidio. Y en muchos países es una prueba de bajo nivel de bienestar el que el índice de suicidio sea alto. Por ejemplo, en Suecia, ejemplo de estado de bienestar, la tasa de suicidio es sorprendentemente alta. Habrá que ver los motivos, los pobres no tienen luz, trabajan mucho, razón por la cual en mi Andalucía la tasa de suicidio es infinitamente más baja que en Suecia. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene el Día Nacional de Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Bien, entre factores de riesgo estaría la enfermedad física y la que tiene índice más alto de suicidio es el SIDA. A veces en el propio diagnóstico, a veces durante todo el desarrollo de la enfermedad, que es largo, insidioso y doloroso. En términos absolutos, la enfermedad que tiene más tasa de suicidio es el cáncer, pero en números absolutos el cáncer es más grande, por lo tanto el número relativo es pequeño. Bien, algunas estadísticas sobre el suicidio. En el mundo, el suicidio es la 10ª causa de muerte más importante en total, entre el 0.5 y el 1.4 del total de las causas de muerte se deben al suicidio. 800.000 personas en 2016, más o menos se mantiene en el 13, ha subido bastante respecto a 1990 y se calcula que en estos 50 años, entre 1960 y 2012, ha aumentado en un 60%, que es una cantidad muy grande. Puede ser también un error de registros, porque evidentemente los registros de suicidio, en general, cualquier tipo de registro de muerte, está mucho más desarrollado en el 12 que el 16. Mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y por cada suicidio consumado hay entre 20 y 40 intentos de suicidio. Un total de 10-20 millones de intentos de suicidio al año. Sí. El 1% de las muertes son por suicidio. Entre el 0.5 y el 1.4.
Son los datos que he encontrado. Solamente que en el año 2015, a partir de entonces, existe mayor número de muertos por suicidio que accidentes de tráfico. Que algo cuando Justo lo vamos a ver aquí aquí. quedas un poco de lleno. España. Pasamos a España. 2017, 15.000 fallecimientos por causas externas, es decir, no de enfermedad, causas traumáticas en sentido amplio, de los cuales 3.679 son por suicidio. Primera causa externa, por encima de los accidentes de tráfico. Tercera causa, 10 personas por día en nuestro país. Tercera causa de muerte en absoluto, ya no solamente las externas, sino también las internas, también la enfermedad del cáncer, entre los 15 y los 29 años. Al menos el 50% de ellos se calcula que mueren, se suicidan, sin haber recibido ningún tipo de tratamiento médico. Y tenemos dos picos de edad, la treintena y la cincuentena. Y por último está el efecto contagio, o efecto Werther. Esto lo podría haber puesto en la anterior diapositiva, sencillamente no me cabía en la imagen, que es cuando hay un suicidio, se produce un aumento de suicidios y generalmente además por el mismo mecanismo, razón por la cual hay un pacto de silencio recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que la prensa lo respeta. Efecto Werther es porque cuando Goethe publicó su novela, la de Goethe, y posteriormente cuando pasó a ópera, Las andanzas del joven Goethe, hubo un aumento bestial de número de suicidios, que más recientemente, cuando se suicidó Robin Williams, hubo un aumento del doble, en el mes siguiente, el doble de suicidios respecto a lo que sería de esperar, y casualmente por el mismo método que él utilizó, que si no recuerdo mal fue el envenenamiento. Causas que podemos dar de suicidio. Claramente la depresión, nadie dudaría que sería una de las causas importantes. La psicosis autorreferencial también es otra enfermedad que produce con frecuencia, el paranoico, que se siente espiado, perseguido, etc. Las causas de tipo existencial filosófico. Para Albert Camus, el problema fundamental de la filosofía es el suicidio. Tenemos ahí a Heidegger, a Sartre, con su libro maravilloso, con un título tan atractivo, La náusea, que uno le entra ganas de leerlo, ¿verdad? Tenemos un suicidio por desesperación. Las personas que, tipo Romeo y Julieta, La venganza de Don Mendo, que acaba todo el mundo, lo que no le matan se suicida. Bien. El suicidio de protesta, los bonzos, para reflejar de una manera bien clara que estoy contra algo, la manera más radical que tengo de manifestar mi disconformidad. Y el suicidio por el honor. Serían los samuráis, o sería el suicidio de Sócrates. Tenemos también, ya lo hemos mencionado, el suicidio relacionado con la enfermedad física. Y por último, no es para descartar la llamada de atención, también llamada manipulación. En psicología, psiquiatría se llama manipulación la inducción de sentimientos en el otro que el otro no quiere tener. Por ejemplo, el hacerte sentir culpable. Yo estoy aquí sufriendo y tú no me haces caso y tal. Te vas a enterar ahora, te vas a sentir culpable, quieras o no quieras. Me tomo pastillas. Eso ocurre mucho, con perdón por el público que me escucha, con las suicidas que toman pastillas, que muchas veces se aseguran un rescate. Es decir, se toman pastillas media hora antes de la hora en la que saben que va a llegar el marido. Pero a veces falla el suicidio con rescate o a veces es un suicidio que verdaderamente se quiere consumar y se quiere llegar hasta el fin. Y nos encontramos en ocasiones con el suicidio dedicado. Una nota que a veces uno lo lee y dice, vaya persona, cómo estaba de carácter. Ya sé que me querías mucho, estoy seguro de que no te habías dado cuenta, pero lo estaba pasando fatal. No te preocupes porque ya ahora mismo he dejado de sufrir y tú vas a dejar de sufrir también con la lata que te estaba dando. Es un collage de distintas notas, todas reales. Caricatura, pero tomada de caso extremo.
hay también manipulación en el suicidio. Hay también un mensaje que le quiero dar al otro y que si el otro está pendiente y a tiempo lo recoge y es capaz de arreglar la situación, si por el contrario llega tarde o sencillamente es informado a posteriori, la cosa no tiene arreglo. Os dije que estaba enfermos. Y aquí una palabra debajo que no entiendo bien. Bien, un caso clínico. Me decía Carlos que solía haber un caso clínico. Brevemente, es un caso real, un poco cambiado. Sería una señora de 70 años, jubilada desde hace 5, profesora, divorciada, tiene una hija pequeña, unos 40, 50 años, relativamente joven. Se le diagnostica 2 años antes un cáncer de colon con metástasis que va progresando hasta que finalmente ya queda en fase de hospitalización porque necesita cuidados bastante continuos, alguna alta y al final acaba en el hospital donde se prevé que va a morir. Y pide suicidio. En primer lugar, de manera indirecta, no quiero ser dependiente, me veo como si no fuera yo misma, preferiría quedarme dormida hasta que llegue la muerte y finalmente acaba diciendo que por favor, si es posible, que acaben con su vida. Todo eso, el caso me llegó desde el punto de vista del capellán porque va a verla, tiene conversaciones, es un hospital que trabaja muy bien y tiene un equipo multidisciplinar, están los médicos, están las enfermeras, está el capellán, están las asistentes sociales que tienen diálogo entre sí, el capellán va hablando con ella, se va viendo cuál es el miedo de fondo que tiene la persona y es que ve que va perdiendo facultades. Y esto es importante, llegar ante la persona enferma a cuál es su miedo. De todos los motivos que tiene, ¿cuáles? Tiene miedo, fundamentalmente, creo que son 2. Tiene miedo a la soledad, tiene miedo al dolor. Esas 2 cosas más o menos pueden ser arreglables, sobre todo la del dolor y los cuidados paliativos. La de la soledad no siempre. Pero hay una tercera, hablaremos después cuando hablemos del suicidio asistido, que tiene muy poca solución y que va a más, que es la pérdida de autonomía, que incluye las anteriores. Porque es un dolor que quizás no es físico, pero sí es un dolor moral, que me tengan que hacer todo, que me tengan que limpiar, que me tengan que cambiar las sábanas. Es un gasto económico porque necesito un cuidador, o necesito que mi hija, mi nuera, quien sea, esté pendiente de mí. Y es también, si no tengo a nadie, una sensación de soledad. No me podéis dar de alta porque no tengo a dónde irme. Por tanto, me parece que se pone demasiado el acento en no hace falta suicidio y eutanasia porque ya el dolor lo tenemos controlado con los cuidados paliativos, porque me parece que cada vez más la sociedad va en otra dirección. Cada vez más vamos en la dirección de la pérdida de autonomía, porque las muertes se nos están prolongando mucho. Bien, va teniendo el capellán conversaciones con ella y finalmente la historia acaba bien, le va induciendo, va recordando sus oraciones pequeñas, va diciendo, aceptando que de acuerdo, Dios me espera, pero ¿cómo puede ser Dios que permite estos sufrimientos? Bien, acaba recibiendo los últimos sacramentos y muriendo bien. Pero me quería fijar en ese miedo que tenía, el miedo a la pérdida de la autonomía. Brevemente, para pasar al suicidio asistido, quería entrar al modelo de las 5 fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra americana de origen suizo que estuvo a pie de cama, escribió su primer libro, que es este, On Death and Dying, que está traducido al español. Es muy bueno y vale la pena leerlo. Son 300 páginas. Es muy empática, la tipa es muy simpática. Luego se mete también con experiencias de la muerte, más allá, y lo que hay después, y la gente que se le ha salido el alma, se ha visto desde arriba. Y bien, pero en fin, eso ya, que quiera que se lo crea. Que no, la verdad es que hay algunos casos que dice, esto es muy raro. O sea, muy raro es que se me fue el alma, me di cuenta que había muerto alguien de accidente de tráfico
y luego bajé otra vez el alma y cuando dije, ha muerto fulano, bueno, no ha muerto fulano, si llama, oye, que ha muerto fulano accidente de tráfico, imposible, bien. Un poco de historias paranormales. Pero quitando eso, el modelo de las 5 fases es muy bueno conocerlo, porque si bien ella misma dice, no es una cosa rígida, los pasos no son necesariamente constantes y pueden solaparse o pueden cambiar de orden o puede saltarse uno, pero más o menos suelen darse en cada uno de los diagnósticos de muerte. Nos encontramos a una persona sana y feliz que de repente le dicen tienes un cáncer metastásico y te quedan unos cuantos meses de vida. Primera fase, negación. Voy a otro médico y pido una segunda opinión. Seguro que se han equivocado con los resultados, han trastocado las radiografías o no ha visto qué. Negación, que es una fase necesaria para que la persona por dentro vaya digiriendo. Es decir, hay que respetar la negación. No se debe poner a la persona delante de ¿cómo que vamos a ir a por una segunda opinión? ¿Cómo que se ha equivocado? No, esto seguro. No, calma. En el profundo del subconsciente probablemente sepa lo que está pasando, pero necesita su tiempo para digerirlo. Más en función de si esa persona ya ha manejado un poco el concepto de la muerte y era algo más o menos familiar para ella, si era una persona con cierta edad. Juan Pablo II, por ejemplo, tiene una homilía muy bonita en la que habla de cómo las personas mayores, a medida que van pasando los años, van perdiendo facultades físicas, a veces también mentales, van perdiendo amistades y van haciendo que se vayan desapegando cada vez más de su vida. Me hizo mucha gracia porque todos los temas que estoy estudiando ahora mismo es el apego a la infancia. Entonces se ve que los extremos se tocan porque en la primera fase de la infancia es muy importante el apego y al final es muy importante el desapego porque te ayuda también a morir con mucha más serenidad. Cuando la persona ya está un poquitín desapegada, cuando tiene la muerte no es un tabú, sino que ya es una cosa pensada, es más fácil. Es más difícil cuando le ha dicho el diagnóstico de la muerte la persona equivocada en el momento equivocado. Por lo tanto, hay que pensar quién se lo dice y cuándo se lo dice. En muchos hospitales, el elegido para decírselo a quién es el cura. Pero perdona, yo soy el capellán, yo he venido una vez aquí a ver si tal, le da la comunión 2 veces, no, pero seguro que usted que tiene más experiencia, pero si tú eres su hija, si es con tiene más experiencia, bien. Recientemente he tenido, me voy a alargar, pero creo que vale la pena totalmente esa experiencia. Un caso, bueno, termino la fase y luego cuento el fase, si no. Negación. Luego viene enojo y rebelión. Ok, de acuerdo, me voy a morir, pero os habéis equivocado en el diagnóstico porque se ha retrasado, pero ya os dije que tenía síntomas antes, si me hubiese hecho más pruebas, ahora es tarde, pero antes hubiésemos podido ir a Houston, porque Houston debe tener unos tratamientos increíbles, porque todo el mundo desesperaba a Houston, y algunos incluso se curan. Y viene la ira, a veces ira contra los que se quedan, que son los familiares, que hay que saber digerir, porque no es nada personal, es una fase normal en el desarrollo de digestión de la noticia de la muerte. Calma, que al igual que la negación, sin necesidad de forzar, ya se le irá tranquilizando, ya irá poco a poco haciéndose. Hacer un poco de esponja. No, porque la ira con frecuencia provoca las escaladas simétricas de violencia. Tú me dices esto, tú me reprochas, yo te reprocho, tú me reprochas más y al final acabamos que los últimos días, meses o semanas de vida acaban siendo un infierno. Todo lo que no nos hemos dicho, sino que nos hemos comportado de buena sin darle gran importancia, en algunas familias, por desgracia, se lo acaban diciendo justo al final. Y hay que decir, oye, pero tú, ¿qué recuerdo quieres dejarnos? ¿Cómo quieres que te recordemos? ¿Cómo ha sido siempre? Alegre, cariñoso, dedicado a los demás, sabiendo no dar importancia a las cosas que no la tienen o que no la tienen tanto.
Finalmente viene la depresión. Quiere estar solo, una depresión que puede ser clínica o puede ser sin más una depresión, por así decir, síntoma, aislado. Ánimo bajo, querer estar solo, etcétera. Ah, perdón, esto no debería estar aquí. Aquí es si pillo una diapositiva equivocada. Antes viene la negociación. Enojo, negociación, que es ok, pero hagamos un tratamiento que me prolongue un poco más la vida. Es decir, no podríamos una quimioterapia, no podría haber un ciclo más, no podría quizás otro médico que he escuchado que un curandero no sé dónde, que negociación. Algunas cosas se le podrá decir que sí, algunas se le podrá decir que no. Algunas se le podrá decir que no sencillamente porque no van, porque hay que negociar, porque en las negociaciones a veces se tiene que ceder para que todos lleguemos a un acuerdo. Depresión, ya hemos dicho. Y por último, la aceptación, que en ocasiones es una aceptación que no es esto, sino que es una aceptación de que me voy a morir y, por así decir, un recogimiento en preparación a la muerte y un desapego, ahora sí, a esta vida que se puede confundir con la depresión, pero que no hay depresión porque no hay tristeza. No hay tampoco disfrutar con las cosas de ahora porque me saben tan a poco. No hay, evidentemente, hacer planes no ya a medio o largo plazo, sino también a corto plazo, porque esta vida ya no es que me sobre, no es que me quiera ir, es que estoy desapegado a esta vida. Bien, iba a poner un ejemplo de justo preparando esta charla y otras similares que he dado en la universidad. Me llegó un compañero de universidad diciéndome que su madre estaba enferma con un cáncer de cerebro metastásico, le quedaban semanas de vida. Eran 2 hermanos y me decía, mamá claramente está en fase de enojo, porque estaba el hermano, el otro, era polibueno, a él le tocaba hacer el papel de polimalo. Decía, mira, es que está llegando a hacer cosas tan raras como que yo hago mi turno en el hospital de acompañarla. Digo, mamá, a las 3 es el cambio, viene mi hermano. No, pues vete ya, son las 12, no pasa nada, aquí no haces nada. Muy bien. Voy y me voy con mi mujer y mis hijos. Fantástico. Llega el hermano, y este se ha ido. Sí, se fue a las 12, muy sinvergüenza, no quiere estar conmigo. Bien. Me pidió si podía hablar con la madre, al final parece que la madre mejoró y el pasado fin de semana la madre falleció y le celebré el funeral el martes por la mañana. No pude hablar con ella, pero murió serena y habiendo recibido por otro sacerdote también de la universidad la confesión y el viático. Y una de las cosas que le pregunté es, ¿has hablado con tu madre y con tu hermano o hay conspiración de silencio? Me dijo, no hablamos. O sea, tienes que decirle a tu madre, mamá, te estás muriendo. Con toda la delicadeza que quieras y se puede hacer de una manera progresiva. Mamá, estás muy mal, ¿verdad, mamá? El diagnóstico este es feo. Mamá, el médico ha puesto cara que parece que no... Porque si no, yo con lo que pienso, mamá con lo que piensa, el hermano con lo que piensa, vamos haciéndonos nuestras bolas y no pueden fluir los pensamientos y sobre todo las emociones. Y como las cosas se quedan reprimidas, acaba habiendo acting out, como decimos los psiquiatras y los psicólogos. Acaba habiendo actualizaciones de sentimientos que precisamente es justo lo que no quería haber dicho. De todos los sentimientos que tengo encima, he dicho justamente cuál. El que en un momento dado es más fuerte y explota. El cariño que te tengo es un cariño muy estable y es difícil que explote. A veces también explota en forma de lágrimas, abrazos, etc. ¿No? Bien. Otra cosa interesante que me hizo saber esta persona es las profecías autocumplidas. Esta señora estaba en cama. Esto es una cosa que a mi compañero le reventaba y le hacía, como no hablaba, la reñía. Mamá, ¿qué haces en cama si puedes andar? Mamá, si podrías estar funcionando por la casa normal, ¿por qué te tengo que traer la comida? Y me dice, no sé si tiene que ver que cuando estaba en el hospital la última vez, a su compañero de habitación, yendo al baño, se cayó, se rompió la cadera
y tuvo que pasar el resto del tiempo hasta que ya se separaron, que probablemente hasta la muerte porque le quedaba muy poquito, encamada. Y tú te das cuenta de que tu madre, sin necesidad de haberse roto la cadera, ya está como si se lo hubiese roto sin salir de la cama. Díselo. No vaya a ser que ella lo que tenga es miedo de romperse la cadera, razón por la cual la protege tanto que no la utiliza nada. Y lo que está haciendo es limitando sus últimos momentos en la vida, en los cuales podía tener un mínimo de vida social, de salir a la calle, etc. Bien, hasta aquí Elizabeth Kubler-Ross. Y pasaríamos por último, no sé si hay alguna pregunta. De tiempo me parece que vamos, bueno, más como siempre. Supongo que de vez en cuando la gente se pasa hablando, ¿no? Sí, nada más, y como quien quiera puede intervenir, preguntar, decir tú. Ok, pues entonces pasamos al tema del suicidio asistido. Sí. Sí. Yo creo que la gente sabe que se va a morir. Digamos, en situaciones así, no un accidente de coche, ¿no? Hombre, si te dicen que tienes un cáncer metastásico, sí. Pero también, pero también por el tipo de prueba que tenías. Yo recientemente he tenido uno en mi casa. La gente no está en el tipo de algo ha cambiado. Sí. O bueno, o que no vas al médico en 15 años y estoy yendo al médico cada 2 semanas. Sí. Y con análisis, aquí está pasando algo. Sí, sí, sí. Que me encuentro peor, más débil. Y además yo no sé cómo, eso es una cosa que me gustaría, si sale, sabe, si no. Pero es una sospecha que tengo que de verdad, de alguna forma uno ya intuye que tiene el final cerca. No lo sé, bueno, en fin, ya que has dicho esto de que ella, pues, acto de silencio y tal, sí, es doloroso para el paciente, creo yo, porque se siente tratado de un modo, digamos, si me apuras, un poco infantil. Sí. Quizás él mejor prefiere no saber, también es posible. Puede ser que esté en fase de negación, pero el médico, cuando se la ve venir, en general, salvo que actúe mucho, cambia de actitud. Que puede ser pasar de una actitud paternalista, pobrecito que te vas a morir, voy a tratarte especialmente bien, perdona, pero tú eres mi médico y hemos tenido una relación muy profesional hasta ahora. Puede ser, y esto es todavía peor, el médico el que dice he acabado contigo. En el sentido de, yo te he estado poniendo tratamientos para curarte, hemos agotado todas las líneas de tratamiento, te acompañaré hasta la muerte, pero con la sensación de que game over. Y eso se nota en que algunos, sobre todo los que el propio médico no maneja bien el tema de la muerte, marca rechazo. Y se crean esas situaciones muy duras. Puede ser también por el tipo de tratamiento, o más bien de diagnóstico que se le hace. Un hermano mío recientemente tenía un bulto en el cuello, va al endocrino, me va contando para que yo le oriente, y me manda una foto en la que le han mandado el endocrino de entrada, primera visita, hormonas tiroideas, ecografía tiroidea, PAF, función del nódulo que era bastante evidente que lo tenía, y resonancia magnética del cuello. Me preguntan, Kiko, ¿qué tengo? Si no sospecha que tiene riesgo vital, es que no lo quiere ver y por lo tanto tampoco se lo voy yo a decir. En este caso, gracias a Dios, tenía un nódulo benigno, etcétera, que tal, ¿no? Bien, pero ante eso, ante una persona que va a, estoy tosiendo un poco, tal, uy, pues va a haber que hacer una broncoscopia. Me duele la espalda, tal, no resonancia también. Te vamos a hacer una PET. Wikipedia ahora mismo, para lo bueno y para lo malo, ayuda mucho al médico o dificulta las cosas. Porque la gente le pides cualquier cosa y uno va rápidamente a verlo y extrae las consecuencias y la sospecha de lo que puede tener. Entonces, me parece que ahora mismo la ceguera forzada por parte del paciente es muy difícil que se dé realmente. Sea porque cambia la relación con el médico, sea porque el proceso diagnóstico y terapéutico que empezamos es distinto. ¿Alguna pregunta más? Bien. Entramos entonces en el tema del suicidio asistido. Brevemente, ¿por qué suicidio asistido? ¿Por qué eutanasia?
¿Por qué todo el debate de los tratamientos proporcionados y desproporcionados? Sobre este tema más o menos hice mi tesis doctoral, pero lo voy a tocar muy de refilón porque creo que es algo muy conocido. Desarrollo tecnológico. ¿Quién quiere morir así? Nadie. Todo el mundo quiere morir o un infarto que le dé medio de la calle y no sufre, o como mínimo en mi casa, rodeado de mis familiares y así, si no, en un hospital, en una cama, pero hombre, así no. Yo voy a un hospital para vivir, no para morir. Y cada vez más el hospital se está convirtiendo en el lugar para morir. Porque cada vez que hay una descompensación, incluso se puede llamar al médico de cabecera que va para allá y hace la visita domiciliaria, pero es mucho más rápido llevar directamente al paciente al hospital. Yo recuerdo mi abuelo, otro ejemplo personal, pero creo que no nos sirve, había tenido un derrame cerebral, estaba ya demenciado y en un momento dado pues empezó a encontrarse mal, tenía un bajón. Y mi madre, yo no vivía en casa, mi madre me llama por teléfono, mira Kiko que el abuelo está así, que parece que se está apagando. ¿Qué hago? ¿Le llevo al hospital? Mamá, entonces no era cura todavía, pero sí era médico. Mamá, soy médico y más o menos criterio cristiano creo que tengo también. Si quieres se vale, que no va a estar mal. Pero lo mejor que van a hacer es dejártelo tal y como estaba antes. ¿Tú quieres, o sin más, que se apague como se está apagando con naturalidad? A mí me parece bien, Kiko, que se muera en casa. Perfecto. Se acabó asfixiando porque tuvo un derrame tal, y entonces ya sí, porque es que se estaba físicamente asfixiando, le llevaron, resulta que se estaba apagando porque tenía un fallo renal, que era lo que le había producido el derrame, se lo intentaron revertir y acabó muriendo en el hospital. Pero me hubiese parecido muy bonito y a mi madre hubiese sido ideal que muriese en casa. Pero la reacción automática que a ella le salió es, Kiko, ¿me lo llevo al hospital? Bien. Reanimación cardiopulmonar, que es otro de los temas, ¿no? Las órdenes de no reanimar y todas estas cosas que también están muy estudiadas, luego podemos hablar un poquito. Fijaos la diferencia que hay entre la proporción de supervivencia al intento de reanimación cardiopulmonar en distintos casos. Este es el primero, dentro del hospital, que vemos que un tipo tiene una parada cardíaca, le hacemos la reanimación, 52% sale adelante. ¿Cuántos supervivencia quiere decir salir de alta, a la calle? 19. A medida que vamos viendo, va alguien que es visto, se le hace por un tipo que pasa por la calle, etcétera, 53% de éxito, 37 sale de la calle y otros que es prácticamente nulo, ¿no? Un tipo que sufre el infarto y nadie le ve, nos lo encontramos de casualidad, pues 8%. Entonces, o sea que incluso la reanimación cardiopulmonar, que es algo tan sencillo que no voy a estar con los brazos cruzados cuando el tipo tiene una parada. Piénsatelo, porque a lo mejor lo que vas a hacer es, le sacas de esta parada, mañana tiene otra, pasa otra y a la cuarta ya no le sacas y se muere. A lo mejor es mejor para el paciente, no para ti, no para liberar la cama, sino para disminuir el sufrimiento del paciente, que le dejes morir al tipo que ya tiene un cáncer metastásico y que ya ha llegado la hora. Segundo factor, aumento del gasto sanitario. Estos son, también lo estudié para la tesis, es en Estados Unidos. El gasto sanitario entre 1960 y 2015. La serie sigue, porque esto en Estados Unidos lo publican todos, son muy transparentes. Producto Interno Bruto pasa de menos del 6% hasta el 18% de gasto sanitario. Y en cuanto a las cantidades, en miles de millones de dólares, pasamos de prácticamente 0 a 3.000, un poco más de 3.000, de 3 billones con B de dólares para todos Estados Unidos. Esto incluye servicios públicos, que no son muchos, pero son muy costosos,
como seguros privados. Evidentemente, esto es una prioridad para todos los países, porque la curva, por más que ha tenido momentos que parece que se paraba un poquito, es antes del Obamacare, que por otra parte solamente ha bajado, etcétera. Aquí se estabiliza el Producto Interior Bruto, pérdida de crecimiento económico en estos años, por lo tanto, sigue gastando más, pero proporcionalmente es el mismo, pero vuelve a repuntar otra vez. Forma de disminuir el gasto sanitario. Hay otras estadísticas también que son muy curiosas, que el gasto sanitario se concentra más gasto cuanto más cerca está la muerte del paciente. Por lo tanto, la tentación es muy sencilla. Caballero, ¿no se podría usted morir un mes antes y me ahorro un dineral? Y si usted no se muere solo, le ayudamos. Tercer y último factor, prioridad del principio de autonomía. Creo que todos conocemos los principios de ética médica de Beauchamp y Childress, que han revolucionado la forma de relación médico-paciente. 4 principios, el clásico de beneficencia, no maleficencia, también clásico, principio de autonomía y principio de fairness, de igualdad, de justicia. Y dicen ellos, son 4 principios prima facie, absolutamente indiscutibles. Todo el mundo está de acuerdo con ello. Pero ¿qué pasa si hay conflicto? ¿Qué pasa si hay el conflicto entre la beneficencia, entre que yo quiero curar al paciente, que yo quiero dar un tratamiento al paciente que le va a mejorar en su clínica, y la autonomía, que el paciente me dice que no? O al contrario, yo quiero abandonar el tratamiento y el paciente dice que sí. Eso es lo primero sería los conflictos de derecho a morir, el de queremos dar tratamiento y el paciente quiere que no. Los otros se llaman casos de futilidad, cuando el paciente o los familiares quieren seguir recibiendo tratamiento, pero el médico no quiere. Al final los datos de mi tesis, sobre todo porque está offline y estudia precisamente este caso. Es de 2010. Pero hemos tenido recientemente un caso muy similar, que es el caso de Alfie Evans. Los padres querían seguir dando tratamiento, los médicos, el tribunal y el Estado, el Reino Unido, dice no se le da más tratamiento. Bien. Argumentos a favor, hemos dicho esos 3. Desarrollo del gasto tecnológico, aumento del gasto sanitario, prioridad del principio de autonomía. ¿Hay argumentos en contra para la ley, sobre las leyes de la eutanasia? Pues sí. Y vamos a ir viendo, más o menos desglosando, he intentado agrupar. No voy a ser demasiado pormenorizado y habrá cosas, desde luego, que se quedan, y desde luego, como también por cuestiones de tiempo, pero seguro que en el debate saldrán algunas ideas más. En primer lugar, ¿es un verdadero derecho? El derecho, en concreto, al suicidio asistido. La eutanasia, mutatis mutandis, lo podríamos poner también. Porque no sea tan claro. Porque lo más que yo puedo tener es derecho a atentar contra mi vida. Eso lo podríamos decir. Yo soy dueño de mi cuerpo y con mi cuerpo, si no hago daño a nadie, por lo tanto estamos en un caso distinto incluso del aborto, yo puedo hacer lo que quiera. No me puedes penalizar, como se hacía antes o se sigue haciendo en algunos países, por intentar quitarme la vida. Pero ese derecho incluye el derecho a que alguien me quite la vida. Eso es distinto. Porque, en última instancia, las leyes del suicidio asistido, la pregunta, como en los referéndum, es muy importante y está muy estudiada como planteo la pregunta. De entrada, si yo quiero la respuesta que yo salga, tengo que plantear la pregunta para que se tenga que responder sí. Porque siempre la gente tiende a decir que sí, no a decir que no. Por lo tanto, si yo digo, ¿está usted a favor del suicidio asistido? Tendencialmente se dirá que sí. Y si la planteásemos diciendo, ¿está usted de acuerdo en que su médico le pueda matar? Eso es distinto. Decir que sí a esa respuesta es muy distinta. Bien. Es distinto también el derecho al suicidio asistido de la despenalización que hemos visto del acto suicida. Porque ese acto suicida de lo que se trataba era de
proteger en primer lugar a la familia del suicida y también de reconocer que podría haber habido factores psicológicos que le hayan llevado a tomar esa decisión, que demasiado mal lo está pasando como para que encima sobrevive y en lugar de ponerle en terapia o de ver cuál ha sido el motivo de su desesperación o vacío existencial o lo que sea, lo que hago es ponerle una multa o meterle en la cárcel o considerarle un apestado social. Bien. En segundo lugar, es una práctica que se resiste a la regulación legal. Y en este sentido, he tenido otra experiencia personal muy reciente, pero que ha sido también providencial. Porque a principios de febrero, la primera semana, he estado en un curso de actualización para sacerdotes y ha asistido un sacerdote holandés. He dicho, me vienes de perlas, porque estoy estudiando las leyes del suicidio y si alguien sabe de suicidio asistido, sois los holandeses. Y efectivamente confirmó lo que dicen muchos de los que conocen, que no es posible la regulación, porque se generan problemas mayores de los que se crean. En este sentido, utilizar el argumento de pendiente resbaladiza, en general, no hay que utilizarlo con prudencia, porque abusus non tulit usus. Es decir, si alguien abusa de una capacidad cualquiera, no quiere decir que tenga que quitar a todos esa capacidad. Tendré que regular más todavía. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para que la gente no haga mal, no utilice mal las leyes de suicidio? Pues aumentar el número de leyes en última instancia. El problema es que, de hecho, no se consigue. No obstante, yo distinguiría entre lo que es la pendiente resbaladiza en sentido estricto de otra cosa distinta, que es la ley pugna, que es poner una ley para un criterio, para un caso muy pequeño y muy concreto, pero que ya sí tiene el germen de la ampliación. Y eso en todas las leyes de bioética, sea el aborto, sea también muchas de divorcio, de eutanasia, etcétera, se hace así. Por ejemplo, ¿cómo suelen empezar las leyes de suicidio asistido? Aplíquese solamente a enfermos terminales, de enfermedad física, con su consentimiento explícito, con una segunda opinión, con una serie de garantías legales que uno dice está muy bien. Pero luego vienen los argumentos que están en el germen. Por ejemplo, el argumento de los derechos y sobre todo la discriminación. Porque si, por ejemplo, yo me puedo suicidar porque me puedo en cualquier momento ir a un puente y tirarme, una persona que es paralítica y que es dependiente de otra y que por lo tanto no puede hacer eso, es discriminación para mí el no tener a nadie. Por lo tanto, para no sentirme discriminado, alguien me tiene que matar. Pero el razonamiento algo falla. Enfermos terminales, pero ¿por qué no enfermos crónicos? El enfermo terminal está sufriendo, pero le queda poco y sabe que se va a morir. El enfermo crónico le queda todavía un sufrimiento largo e indefinido, hasta morir. Pero ¿y si la enfermedad no fuese mortal? Por ejemplo, una diabetes. Si se toma la insulina, puede tener una vida normal con ciertas limitaciones, pero puede también tener una serie de limitaciones, de sufrimientos, etcétera, que le hacen. Con lo cual pasamos a los criterios subjetivos. Si aceptamos eutanasia, suicidio asistido para enfermos físicos, ¿por qué no para los enfermos mentales? Que tienen un sufrimiento subjetivo quizá mayor que el enfermo físico. Y entonces, ¿por qué no? Para los que no tienen un diagnóstico mental, pero si más sufren por vacío existencial, por abandono, porque no tengo trabajo, porque mi vida no tiene sentido, por lo que sea. Es una pendiente resbaladiza, pero no por un progreso de la ley, sino que ya está de entrada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Ellos lo tienen, los que diseñan este tipo de leyes, para dejarla abierta.
el político cristiano tiene que tener mucho cuidado para que los conceptos estén bien delimitados y que no haya una bomba de relojería dentro de la propia ley, de manera que salga prácticamente automática la ampliación. Solo para adultos. Y los niños les dejamos sufriendo a los pobrecitos, los angelitos, con lo mal que lo está pasando. Solo si lo han pedido por escrito. Y si no ha tenido oportunidad de hacer un testamento biológico y ahora mismo está inconsciente, está en estado de coma, está demente. No tiene capacidad de pedirlo porque está moralmente condicionado por su ideología. Un caso que se cuenta paradigmático en este sentido en Holanda es el médico que tiene que atender a una monjita a la que le quedan días, semanas de cáncer. Es un practicador habitual de la eutanasia y es consciente de que la monja nunca le va a pedir la eutanasia. Pero no la va a pedir porque ya está condicionada por su ideología, por su moralidad. Por lo tanto, ¿qué hace? Le practica la eutanasia. Y se queda tan a gusto. Y lo cuenta y está publicado el caso. Bien, se suele poner también a favor de esto el que es que estamos en un estado de disregulación legal. Es decir, vamos a legalizar una práctica que ya se está haciendo y que si la regulamos nos quitamos de complicaciones. Ahora bien, si una persona tiene tan pocos escrúpulos o lo ve tan claro como para ir contra la ley que tú pongas ahora mismo, por mínimamente restringida que sea, no me garantiza que ese tipo la vaya a cuidar. Es decir, pongamos la ley mínimamente dañina, por así decir, con todos los criterios puestos, ¿por qué no se la va a saltar el tipo que ya se está saltando la prohibición absoluta de suicidio? Y en ese sentido sí que entramos en la pendiente resbaladiza de la aprobación sucesiva de cosas porque cada vez le vamos dando más motivos de los que propiciaron una ley. Ya hay una situación, hacemos una ley. ¿Sigue habiendo situación? Pues otra ley más permisiva y así sucesivamente. De hecho, no hay voluntad de castigar a los infractores en la ley, al menos en Holanda. Eso me decía este sacerdote. Los médicos por corporativismo, porque acusar a otro médico de que ha actuado mal es bastante duro desde el punto de vista profesional. Los jueces, porque no aplican la ley. No sé aquí en España, pero en Italia ocurre muchísimo. Que el juez no se dedica a que hay una ley, tú lo has infracto, por lo tanto te penalizo. Sino que dice, sí, le ha infringido, pero en sus situaciones, pero en la presión social, pero en la situación actual en la que estamos, no se le pone pena. Culpable sin pena. O sea, el juez está yendo contra la ley. Las enfermeras habitualmente están en contra de la eutanasia. Hay excepciones. Y hay también enfermeras que practican la eutanasia, pero en general mucho menos. Y hay presión para que los fiscales no vayan contra los casos en los que se ha ido contra la ley. Incluso, aunque el tipo haya expuesto su caso públicamente y para meter presión a los legisladores haya dicho, he ido contra la ley, acabo de hacer esta eutanasia que salta al sistema, lo he hecho porque con conciencia creí que debía hacerlo. ¿Y qué? Pues nadie le dice, has ido contra la ley, se te acuse. Si es alguien, una asociación anti-eutanasia, se le rechaza porque no eres directamente implicado. El único directamente implicado es el enfermo y los familiares. El enfermo ya no está para acusar a nadie y los familiares no se meten en juicios legales. Bien. Otra cuestión, esta es muy desagradable y paso entre comillas, es que es difícil matar a alguien. Parece una tontería, pero es que es difícil. Porque las dosis de medicamentos no están hechas para matar. Y el cuerpo humano tiene una capacidad de resistencia grande. Y están también documentados muchos casos, Ramón San Pedro parece que pasó también, al final hablaremos de él, que tómate no sé cuánta dosis de barbitúricos y el tipo no se muere. Y luego además
la cosa se alarga un montón. Y, consecuencia, casos también documentados, si está el médico, practica ya la inyección. Entonces ya pasamos de suicidio, asistido pero suicidio, a eutanasia. Si están los familiares, hay una bolsa de plástico, por si acaso. Un caso muy interesante era el sufrimiento de una investigación de mercados que se llama la Deep Web, que se llama la web oscura. Sí. Y uno de los principales mercados, precisamente, una de las cosas que más se vendían eran fármacos como motor para suicidio. Sí. Directamente para aquellos países en los cuales estaban prohibidos. Sí. No eran drogas, tipo marihuana, no era ese tipo de fármacos. Sí. Es algo que yo no he testado en ello y Sí. No, y otro problema que hay también dentro del tema de la posología es que muchas veces el cuerpo lo rechaza y vomita. Y no tengo dosis de refuerzo para tal. Entonces, se dan unas situaciones que son muy desagradables. O sea, que la muerte dulce la habrá probablemente, que el tipo se queda felizmente durmiendo. Bueno, en muchas ocasiones es una muerte muy desagradable, el suicidio asistido. Salvo que esté eutanasia, que en ese caso sí que es se la anestesia y se le da relajantes musculares. Bien, va en contra de la tradición médica, porque la tradición médica occidental está basada en el juramento hipocrático, que ya en el siglo V a.C. decía: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me solicite, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Los médicos lo rezamos, un poco sí, lo hicimos más o menos por protocolo, al menos en mi promoción de la universidad. Está bastante, pero algo hay. Y eso es lo que queremos hacer los médicos, curar. Y si cambia, entonces yo me replanteo mi profesión. Pero si yo me entero que mi empresa en la que trabajo se dedica a fabricar armas químicas, y yo entré ahí creyendo que era una empresa de productos químicos en general, a lo mejor me planteo que yo en esa empresa ya no trabajo. ¿Es que soy el contable? Sí, pero yo en esa empresa me replanteo si trabajo. Dígame claramente cuáles son los objetivos de la medicina. Y entonces veré. No ya si elijo una especialidad u otra, no veré si hago algunos u otros. Hablo de una cosa más global. Hablo de la dignidad del médico en cuanto tal. Y por otra parte, en su mayoría, los médicos están todavía en contra de la eutanasia y del suicidio asistido. Leo unos datos. Asociación Médica Mundial, octubre del 87, acepta que los médicos en su mayoría se oponen a la eutanasia porque no forma parte de la medicina. 170 sesión del Consejo de la Asociación Mundial de Medicina, mayo 2005, confirma esa afirmación y es nuevamente confirmada en la 200 reunión, la reunión número 200 del Consejo de la Asociación Mundial de Medicina, Oslo 2015. Razón por la cual Canadá se ha salido de la Asociación Médica Mundial. Porque ha aprobado las leyes contra la eutanasia y le han dicho, pues si ustedes dicen que esto no es ser médico, yo soy médico, pero no soy de ustedes. La eutanasia, dice uno de los autores que he consultado, nos trae lo peor de la medicina en lugar de traernos lo mejor. Deja a muchos pacientes desprotegidos. ¿A quiénes? A los que no quieren la eutanasia, a los que no se lo quieren ni siquiera plantear, a la monjita que la matan sin que tuviese el más mínimo interés en que le quitase ni sufrimiento, ni dolor, ni nada. Da miedo. Da miedo, me decía el holandés, a ir a un hospital cuando tienes una enfermedad grave. Da miedo decirle al médico, me encuentro mal. Da miedo decirle al médico, se me está haciendo muy dura la enfermedad. Da pavor decir que se te escape. A veces me entran ganas de morirme. No se preocupe, lo ponemos, usted solamente déjese llevar. Porque el papel del paciente cambia a partir del diagnóstico de enfermedad mental y eso sí que se ha metido.
en Holanda. El enfermo sobra. Y entonces, lo único que tenemos que esperar es o a que se muera de una vez o a que dé el paso adelante. Y se crea un ambiente de familiares y de médicos que nos va a contar Julio Iglesias. Quizás. ¿Cuándo te vas a suicidar? ¿Cuándo quieres que acabemos contigo? ¿Cuándo quieres dejar de sufrir? Y testimonio de algunos pacientes. La única vez que veía sensación de afirmación y de apoyo era cuando decía, venga, sí, me suicido. Mientras decía que no, que tranquilo, que tampoco estoy tan mal, que seguimos adelante. Bueno, pues cuando quiera, yo ya he hecho el tratamiento, ya está puesto, tal, me llama y mientras tanto, médicos holandeses. ¿Responde realmente a lo que pide el paciente? Y con eso enlazamos en la primera parte. Que el suicidio, todo suicidio, tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el paciente? Llegamos al caso que hemos visto. ¿Cuál es el miedo del paciente? ¿Realmente lo que quiere es morir? ¿O realmente lo que quiere es aliviar su sufrimiento? ¿Quiere morir o quiere vivir de otra forma? Me llama mucho la atención dos personajes que son muy conocidos porque han muerto durante decenios en silla de ruedas, no precisamente cristianos, y que nunca han pedido el suicidio asistido ni la eutanasia. El primero es Stephen Hawking, que murió recientemente y que estuvo unos 50 años en silla de ruedas con la ELA, desde que estaba, primeros síntomas, cuando estaba estudiando en Oxford, si no recuerdo mal, y nunca. Y ha estado ateo y ha escrito libros, se ha criticado, dice que Dios no existe y que es el creyente de idiotas, etc. Pero nunca ha dicho, yo me quiero morir. Y segundo es Christopher Reeve, Superman. Estaba a favor de la investigación en células madre porque pensaba que le podría arreglar la parálisis que sufrió desde la caída del caballo, pero tampoco se quería morir. Es subjetivo, pero probablemente ellos encontraban en su ambiente a alguien que le decía, vale la pena que sigas con vida. Para nosotros, así tal y como estás, no eres una carga. La mujer de Michael Schumacher. Ha tenido un accidente, ha estado un año en coma, ahora está en una situación que no se sabe muy bien cómo está, ha salido del coma, pero tal. Y ella dice, mi marido ha gastado una fortuna. Yo no me voy a quedar con esa fortuna, sino que la voy a gastar para que él pase hasta el final de su vida en la mejor situación que pueda y con el mejor cuidado que pueda. Son tratamientos que algunos pueden creer que son desproporcionados y que evidentemente no están al alcance de todos los bolsillos. A lo que voy es que si una persona se sabe querida y valorada, su deseo de morir es menos. Y al contrario, si la única manera en la que yo voy a ser querido y valorado ha sido cuando digo, ok, me muero, entonces me van a dar más ganas de morirme. Por eso, cuando algunos testimonios hablan de la fiesta del momento del suicidio asistido, de la eutanasia, vinieron todos, me puse el mejor gala, todos muy contentos, no lloréis porque voy a estar muy bien. En algún momento, durante toda la fase de la enfermedad, ¿tú has tenido una reunión familiar de ese tipo?
Porque a lo mejor el mensaje que nos estás diciendo no es que qué bien que me muero rodeado de todos, sino que por una vez todos están conmigo, aunque sea al final. Bien, termino para dejar tiempo también al debate diciendo que frenan más las alternativas y que está demostrado. Holanda, por ejemplo, tiene un nivel de cuidados paliativos bastante escasito. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos quitan el dolor, pero son caros. Un poco más baratos, pero no mucho más. En fin, muchos sabréis más que yo, pero no son muchísimo más baratos que los cuidados hospitalarios, etcétera. Se vive mucho mejor, más cuidados también. ¿Qué puede hacer el médico en su práctica clínica para frenar la mentalidad eutanásica? Pues en primer lugar, una premisa que diría es que la eutanasia no ofrece morir con dignidad. La eutanasia ofrece morir antes. El que muera o no muera con dignidad depende de nosotros, de todos nosotros, familiares, médicos, políticos, etc. El objetivo es que muera en la fase de aceptación, no en la fase de ira, ni en la fase de depresión, ni en la fase de negociación. Medicalización contra humanización. No dedicarse todos los médicos, y yo he trabajado en hospital y sé que el tiempo es muy justo. Y el poco tiempo que hay que dedicarlo a hacer informes, porque hay que dejarlo todo muy escrito. Y además con la medicina defensiva todavía más. Pero cuidar el trato humano con el paciente. Que el paciente te pueda decir lo que hay, que haya esa confianza. Hablar con el paciente de la muerte. El propio médico, antes del diagnóstico y también durante. Porque si no, se crean también con el médico esas conspiraciones del silencio. Doctor, no haga todo lo que pueda. No es necesario agotar los tratamientos. Este es un libro que ha escrito un compañero de la universidad, Pablo Requena, después lo enseñaré un poco más. Explorar qué hay detrás de la petición. Me quiero morir. ¿Cuáles son tus miedos? Yo he dicho 3, que en mi opinión son los más frecuentes. Soledad, dolor, pérdida de autonomía. Y a ver qué se puede hacer. Darles sensación de control. Porque si no, el único control que me queda es decidir el momento de la muerte. Sin embargo, si le doy el control de tómate tú las pastillas, si puedes levantarte al baño, si lo que te dé necesidades higiénicas básicas, eso humilla mucho y condiciona mucho y hace la vida muy desagradable. Bien. Conclusiones. Pues la eutanasia y el suicidio asistido no son un problema o no son el problema. Perdón, no son la solución, sino que son el problema o son parte del problema. Tiene mucho más atrás. Conocer y, en la medida posible, atender a las necesidades del paciente. Y luego, formarse, leer. Yo recomiendo 3 libros, Seducidos por la muerte. Esta es una edición del año 2007, pero el libro original está escrito en el año 97 y es muy interesante para el debate sobre el suicidio, porque es un médico norteamericano que se dedicaba a la lucha contra el suicidio, pero que estaba un poquitín abierto y dice, voy a pasarme en Holanda entrevistando gente a ver qué opinan ellos y a ver qué hacen. Y volvió radicalmente en contra de la eutanasia y del suicidio asistido. Entonces, en Holanda solamente había suicidio asistido, pues lo metieron en cuña y luego legalizaron 10 años después la eutanasia. Decía, él es el que decía, esto es irregulable. No hay que hacerle reglas porque es que se las van a saltar, es un coladero. Doctor, no haga todo lo posible, de Pablo Requena, y por poner algo propio, ya hemos dicho más o menos, mi tesis doctoral, que está online, el debate sobre la futilidad médica, aportaciones de la moral cristiana. Bien, pues por mi parte esta sería la exposición. Podemos pasar ahora a debate e intercambio de experiencias. Muchas gracias por la atención.
¿Alguien quiere...? Sí. Gracias por plantear la discusión sobre el principio de autonomía en ética médica, dicho como un principio discutido, la autonomía del paciente. Hemos pasado de una concepción, por lo menos, de capitalista, que no se da tanto, ¿no? A una situación en la cual pues, el paciente final puede estar pagado en todo. Claro, si seguimos la autonomía, podemos dar la realidad de que somos personas interconectadas, o sea, somos también parte de una comunidad en la que tenemos la obligación de preocuparnos unos por otros, ¿no? Sería muy difícil, no ya hasta no aplicar la eutanasia, sino incluso hasta impedir un suicidio, impedir a alguien que se atrase un puente. Pues esa es la cuestión que quería plantear. Sí. Me parece que el principio de autonomía es lo menos malo, puesto a hacer una jerarquía, me parece que la jerarquía menos mala es poner por encima el principio de autonomía del paciente, por encima incluso de la beneficencia, porque el cuerpo es suyo y eso hay que respetarlo y yo no puedo invadirle, ni siquiera en el caso que él quiera. Puedo intentar entender las razones que a él le llevan a pedir una decisión que, en mi opinión, es irrazonable, pero le tengo que respetar. Me parece que no puedo, no solamente porque sea una cosa ilegal, sino también desde el punto de vista ético, no me parece adecuado tratar a un paciente de una manera que no quiera. Cosa distinta es que hay mucho que avanzar en la toma conjunta de decisiones. Ahora en Estados Unidos se está hablando también del shared decision making, de la toma de decisiones compartida, que es lo mismo dicho con otras palabras, que es que haya más diálogo y dedicar más tiempo. Ok, vale, muy bien, yo dedico más tiempo, pues quítame 10 pacientes todos los días o 2 operaciones y entonces ya dedicaré más tiempo a los otros pacientes. Y luego siempre habrá momentos en los cuales habrá colisión. Momentos de ya hemos hablado, ya hemos discutido todo lo que teníamos que discutir y hay que tomar una decisión. Y esa decisión ya está en Estados Unidos, que es lo que más he estudiado, está bastante protocolizado entre un médico, una segunda opinión de otro médico, el comité ético del hospital, sino las leyes del Estado, que se pueden ir recurriendo hasta el Supremo, salvo que haya ya una ley que en este caso es sin más atenerse a la ley del Estado. Por ejemplo, los estados que tienen leyes para limitar el estado vegetativo persistente, por ejemplo. En Texas, por ejemplo, hay una ley que permite que el médico suspenda la interrupción medicamental asistida, aún en contra de la voluntad del paciente. O sea que la autonomía del paciente tampoco es ilimitada. ¿Hasta cuándo puede ser? Hasta que vaya en contra de lo razonable. Eso lo utilizan mucho los americanos. ¿Qué es lo razonable? Se supone que es la práctica médica habitual, sean los protocolos, sea lo que habitualmente se hace, sean las publicaciones. Bien, ahí ya estoy tirando un poco más a por el debate de la futilidad, que está siendo un contrapeso, como tú decías, a la exageración del principio de autonomía. Cuando los médicos han dicho, basta, me estás diciendo que haga todo lo que pueda, que esté continuamente tratando a un niño, que siga dando antibióticos, uno y otro más, ciclos de quimioterapia, uno y otro más a una persona que, por favor, deja de morirse. O que tengo al paciente en coma y que tiene una infección intercurrente, una neumonía, le pongo una primera línea de antibióticos que no, y digo, ya está, no le voy a poner antibióticos más fuertes. Pues no, siga, mira, por favor, deje de morirse a su familiar de una vez. La autonomía tiene sus límites, en efecto. De todas formas, creo que has sacado un tema que es crucial, porque ahora mismo, por lo menos en España, toda la corriente política y legislativa va por la idea de una hipertrofia de la autonomía. Las últimas leyes están tramitadas, no las de la eutanasia, sino las de la final de la vida, que van a ser otros procesos parlamentarios. Toda la lucha interna en la génesis de esas leyes ha sido si se quitaba o no la limitación de la praxis médica, la buena praxis médica, a la autonomía del paciente, que se ha retirado. Se ha modificado la ley de autonomía del paciente de 2002 para que la autonomía sea absoluta.
O sea, ahora mismo el paciente tiene una autonomía absoluta en cuanto a la capacidad de decisión también del propio médico. Entonces, sí que es verdad que creo que ha habido un recorrido histórico positivo respecto a la autonomía del paciente, pero ahora mismo hay una intención clara de sobrepasar la limitación de la autonomía. Entonces, creo que hay que recuperar toda esta idea que ha salido también en la intervención de hombre societario, yo creo que también hay que aprovechar muy bien donde hay una sensibilidad especial por la dependencia, que es contradictorio con esta mentalidad autonomista. Bueno, creo que no es banal, o sea, que está muy bien preparado todo el camino legislativo y social para que haya una disposición completa de la propia vida. El problema es que si solo completas un derecho, obligas al Estado a poner todos los medios para que ese derecho se ejerza. Pues ya intervienen, pues, no solamente médicos, sino las autoridades, etcétera, los recursos, para que no es fácil. Sí. Y hay que tener en cuenta que las leyes las hacen los políticos. Y los políticos eligen comisiones nombradas muchas veces a dedo por los propios políticos, que no necesariamente reflejan el pensamiento de los médicos, o por lo menos no lo reflejan proporcionalmente al número de médicos que piensan de cada vez. Ok, vamos a invitar a uno de cada postura, ¿de acuerdo? Pero esta postura representa al 80% del estamento médico y estas otras 4 posturas representan un 5% de cada uno. Y tú tienes 5 personas y un hombre y un voto. Saldrá la postura que va a favor del 20%. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Así se quitó del DSM-3 la homosexualidad como trastorno. No entro si está bien hecho o no. Estoy diciendo que esa comisión estaba absolutamente sesgada y que las personas que no estaban de acuerdo con esa decisión fueron presionadas, invitadas a abandonar la votación, a abandonar las discusiones. Y eso es algo que se hace y es una cuestión de política un poco sucia. Y evidentemente eso no es ciencia. Claramente hay que entrar a cuestiones de la dimensión social, de las repercusiones que tiene todo esto. Hay que tener en cuenta, más o menos lo he dicho, el llevar las leyes a su último extremo. Como el decir a un paciente que es razonable que te suicides, puede llevar por derivación natural a decir es irrazonable que no te suicides. Y volvemos al quizás, quizás, quizás. ¿A qué esperas? Si lo razonable es que te suicides. Bueno, me gustaría sobre todo que iba a decir algo de esa línea, pero bueno, por cambiar un poco, quería traer un par de datos que me han llamado muchas veces y estoy dando muchas vueltas en las últimas semanas. En la proposición de ley que está ahora mismo en el Congreso, en el proceso de medidas parciales, en el grupo, y que por lo tanto en esta legislatura, gracias a Dios, parece que no va a llegar a un acuerdo, pero hay que estar atentos porque esto luego se dirá. Lo que pretende es que la eutanasia sea un derecho, nacido por el Estado, y, como decía Juan, quitar la lex artis como límite o como contrafuerte de la autonomía del paciente, es decir, absolutizar y anchas Castilla para los pacientes, en cuanto a la autonomía de dictarse con su vida. Y yo lo que quiero dar un par de datos en referencia al argumento de que la mayor locura de la eutanasia lo que está haciendo es quitar a la alternativa, que son los cuidados paliativos, que a mí es algo que personalmente me apasiona, el desarrollo, ¿no? Datos de España. En España tenemos aproximadamente a día de hoy 120.000 personas que ameritan cuidados paliativos. El 50% están teniendo acceso a cuidados paliativos, el 50% todos sabemos como médicos que los datos a veces tienen un cierto intervalo de confianza. Pero vamos a tomarlo con cierta aproximación. El 50% no están teniendo acceso. Creo que desconozco los motivos, pero creo que en España uno de los principales es el tema geográfico. Como hay en muchos sitios no llegan los cuidados paliativos, porque van a través del médico de atención primaria y no están llegando porque no está bien cubierto, ¿no? Y según cálculos y estudios,
el 1% de estos pacientes, los 120.000 pacientes, son los pacientes que desean la eutanasia. Entonces, de aquí podemos sacar un montón de debates, un montón de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ocurriría si ese 50% de pacientes que no están accediendo a los cuidados colectivos accedieran? ¿Sería ese 1% los que querían la eutanasia? A lo mejor ya no sería ninguno, a lo mejor serían 3 personas, sin porcentajes ni nada, ¿no? Segundo tema, ¿por qué legislar para un 1% de la población si hay un 50% de desprotegidos? Pues a mí se me ocurre que desde estos datos se puede como meter muchísimo la cabeza y son datos que a mí me están pues dando mucho que pensar. Quería compartirlos y saber qué pensáis sobre eso. Pues sí, por todo lo que no es cuidados paliativos, pero es también atención personal de esos pacientes, no dejarles solos. Cuidados paliativos es muy amplio, como bien sabes, no es solamente terapia para el dolor, es también acompañamiento, es también muchas de psicoterapia, no psicoterapia en el sentido de que estás deprimido y te doy pastillas, te doy Prozac y te... No, es también que la gente conozca esto de las 5 fases de la muerte, el darle quizás de una manera un poquito más didáctica, porque hay mucha gente que dice, claro, esto es lo que me pasa a mí, yo estoy aquí. Y además no solamente sé que estoy aquí, sino que además he pasado ya las otras 2 fases. Por lo tanto, bueno, me da un poco de esperanza porque sé que dentro de más o menos tiempo, si Dios me da vida, acabaré llegando a la fase de aceptación. Eso además, eso se me ha olvidado decirlo, la propia Kubler-Ross dice que es aplicable no solamente a los pacientes, sino también con modificaciones y adaptaciones a los familiares también y en general a cualquier persona que recibe alguna mala noticia. Yo, por ejemplo, me lo he encontrado en mis alumnos, porque cuando tengo que suspender a alguno, primero viene la fase de negación y dice que me he equivocado, que esa nota era de otro examen. Luego viene la fase de enojo, que es la más desagradable, en la que me dice que le tenía manía. Luego viene la de negociación, que de acuerdo, revisamos el examen y a ver si araña algún punto. Generalmente no lo consiguen. Y viene la fase de depresión. Nunca aprobaré la asignatura con este profesor, me cambio de universidad, etcétera, etcétera. Y al final viene la aceptación de, oye, si estudio, a lo mejor soy capaz de conseguirlo, ¿no? Bien, pues esto, si se explica más o menos con gracia y de manera divulgativa, a la gente le ayuda mucho. Yo cada vez estoy más a favor de los folletos divulgativos. Estos que están a la entrada de los hospitales y se venden por 3 euros, o a veces se regalan porque se consigue alguien que lo financia, y a la gente le ayuda mucho. En segunda persona, dirigidos directamente. Te acaban de diagnosticar, yo no que se me ocurría, en fin, ya no sé, me estoy dedicando a esto, me estoy muriendo, como título de folleto. Explícito, quizás alguno le eche para atrás, pero igual que el de aprender a envejecer y todos estos, ¿no? O sea, no ya morirse, no, yo me estoy muriendo. Ese libro está escrito para mí. No sé si se vendería o no, pero un título así provocativo, a mucha gente, con el contenido correspondiente, creo que le ayudaría mucho. Y por otra parte, solucionaría el gran problema que ya hemos dicho varias veces, que es que el médico no tiene tiempo para dedicar 4 horas a un paciente a explicarle el diagnóstico, más las alternativas de tratamiento, más atender a todos los factores psicológicos que hay y, pues mira, lo siento, no hay, pero sí que le puedo decir, mira, léese esto, que me parece que hay algunas partes que le pueden servir. Y también como profesionales tenemos que conocer esa bibliografía para recomendar a nuestros pacientes. Por un lado también, pero bueno, a nivel estadístico, ¿hay algún cambio de tendencia o una evolución clara, digamos, a nivel de la edad media, para cometer el acto de suicidio? O sea, ¿ha ido hacia más, acorde pues, a la luz natural de cada vez vivir más tiempo? ¿Se ha mantenido o ha ido hacia abajo? Si cada vez la gente se suicida con menos edad. Porque obviamente plantea muchos en qué medida llegar a capas superiores, la pirámide de Maslow, que lleva hacia una necesidad de especialismo, ¿no?
que vengo de un pueblo de Asturias, pues ahí nadie se suicida. La gente está, las marcas son felices. Los mineros se mueren de todo tipo de enfermedades, pero de cirrosis, de mil cosas, pero no de suicidio. Sin embargo, yo sí que he vivido en Suecia y he visto un montón de alcoholismo, he visto casos muy bestias. Y el caso aquí, de verdad que están en las ciudades, ves como grandes ciudades tienen una tendencia mucho más clara, más pronunciada. Y probablemente, tengo otros conocimientos sobre eso, pero por si puedes un poco... Yo creo que hay factores de covarianza que hay que distinguir. Y eso, hay estudios que se están haciendo. Uno es la luz, evidentemente. Un país tan nórdico con tan pocas horas de luz que aumenta la depresión. Pero está también la desestructuración familiar, que es muy importante. En Suecia, en general los países escandinavos, lo habitual es que el chico a los 18 años deje el hogar paterno y se vaya a un piso compartido solo con la novia o con quien sea o con el novio y empieza a estudiar la universidad ahí, aunque estudie la universidad en la casa de los padres. También hay que decir que no abandona a los padres, sino que abandona al padre o a la madre con su segundo o tercer cónyuge, por lo tanto quizás sea un poco menos traumática la despedida. Por lo tanto, ya tenemos ahí un tercer factor, que es que hay un hogar desestructurado con frecuencia. Bien, entonces el problema es el alto nivel económico. Pues yo creo que no tanto, porque eso se da en Suecia, pero no se da en Estados Unidos, donde no hay el problema de luz, donde los hogares están un poco más estructurados que en los países escandinavos y donde, o sea, que habría que, me parece, delimitar un poco más cuáles son los factores para incidir. Yo creo que ahí sí que está habiendo estudios, porque es un tema que es de salud pública, lo cual es un poco contradictorio entre el Estado lo considera un problema de salud pública a resolver y a la vez te da todas las facilidades para que lo cometas. Es como si dijésemos, el hachís es un problema, si se reconociese, ¿no? Que no está tan reconocido. El hachís es una droga, es un problema y una puerta de entrada a las drogas duras. Y además, aunque no vaya jamás, al chico que lo consume, afirmo, al chico que lo consume le hace daño, in actu. Y a la vez lo legalizamos y el que quiera que se lo compre. Oye, perdona, pero aquí hay un poco de esquizofrenia. ¿No? Aclárate y llama a las cosas buenas o malas y sé coherente con lo que quieres hacer. Yo, hace unos años en la marca y hablaba con una chica de eso y me preguntaba pues la relación de tanto suicidio tan. Y ella me apuntaba, probablemente no sea la única causa, pero apuntaba una cosa, ¿no? Sobre todo en suicidios de gente pues, tenía 39 años. Así, me parece muy duro, ¿no? A una edad tan esperanzadora. Y es porque en estos países se dan muchísimas ayudas a la natalidad y se empiezan a tener roles muy marcados, es decir, te casas, tienes hijos y se está dando como mucha atención, mucho valor a generar de nuevo estructuras familiares. Quizás se separan de las familias de origen, pero enseguida quieren casarse o al contrario, generar un matrimonio, pero generar una familia unitaria con hijos y aquellos que no lo consiguen antes de los 40 años, al parecer, tienen un padre de suicidio muy, muy elevado, porque siempre, ¿no? O sea, hay como algo que les condena. Sí, es el fracaso en la vida que además con esa edad ya es irresoluble. Claro. Es decir, si no he conseguido un trabajo estable, no, en el sentido de, estamos hablando de un hombre que no encuentra, un varón que no encuentra un trabajo, una mujer que se incorpora al mercado laboral, que no encuentra un trabajo medianamente o que no ha hecho una carrera tal, se acerca a los 40 años y ya sabe que no va a tener un trabajo digno. Una mujer que tiene 38 años, que está muy ilusionada con la maternidad y que no tiene todavía pareja, no va a conseguir un entorno familiar que me proteja y que me acoja y que al contrario, un fin de semana solo, en fin, espero que ninguno hayamos tenido grandes experiencias más que puntuales, pero un fin de semana solo en casa, me dice, wow, qué bien me lo pasaría. Uno sí, pero uno y otro es agotador.
Y tanto, es bueno pensar un poco. Generalmente el problema es que se piensa poco porque hay mucho ruido entre las series y la música y tal, pero tanto tiempo de soledad dando vueltas a uno mismo, una situación sin apoyo social, es muy duro. Yo trabajo con personas mayores, escuchando cómo pensar que estas personas han empezado a desarrollar de la vida, empiezan a perder autonomía, a sociales muchas veces de manera consciente, cómo pueden vivir esta situación, ¿no? Me pregunta con una cierta caracterización y también cuál crees que sería el papel, ¿no? del psicólogo en este proceso. Esa sería mi respuesta. Bien, me pilla un poco de improviso, por lo tanto no va a ser muy sistemático, pero sí que te daría alguna idea. En primer lugar, relaciones. En general, en psicología y en psiquiatría se trabaja mucho las terapias de grupo, especialmente para determinados grupos de riesgo, por ejemplo, las adicciones, los alcohólicos, gente con problemas pequeños pero insidiosos. Pues la terapia de grupo generalmente ayuda. Grupos de ancianos que exponen sus problemas y que los comparten. Quizás no es que uno dé la solución, porque eso sería una conferencia. Relación. Momentos en los que puedan estar unos con otros. Desde luego, lo que sí que es un rollo es estar viendo la tele en una residencia de ancianos o en su casa o en el hogar del pensionista. Pero si lo que están es jugando al dominó, generalmente pues lo disfrutan y tienen algo que tener algo que dé sentido a que yo me levante esta mañana. Y aquí entramos en el tercer punto, que es el sentirse útil. ¿En qué? Pues habrá que meter imaginación. Imaginación a nivel tuyo que te dedicas profesionalmente, pero eso es un problema social porque la pirámide de población ya está invertida porque el número de ancianos es cada vez mayor y aparte de ser pensionistas, fantásticos, se lo han ganado, pero tienes ahí una cuña grandísima de personas mayores que están gritando para hacer algo. Y además la sociedad muchas veces lo que hace es cerrarle las puertas. ¿En qué? En lo que sea. Muchos lo tienen muy fácil. Mi madre lo tiene muy fácil. Mi madre tiene que cuidar 3 nietos. Y mi tía, su hermana, tiene que cuidar 5. Y hay de ella el día en que tiene que hacer una cosa personal. Es que hoy tengo que ir al médico. Mamá, ¿qué hacemos con los niños? ¿Quién les lleva y recoge del colegio? Bien, hay casos que son más sencillos, hay casos que son más complicados, en todo caso individualizado. Pero ese sentirse útil, desde luego, ni mi madre ni mi abuela tienen ninguna gana ni están desapegadas de la vida, ni tienen ganas de morirse. Es más, tienen pánico. Como me pase algo, ¿qué pasa con mis hijos y con mis nietos? Después, es que no se me ha quedado muy claro. ¿Es posible que una persona en plenas facultades tome la decisión de suicidarse teniendo, razonablemente, pensándolo bien? En mi opinión, sí. Casos seleccionados, pero yo creo que Sócrates no estaba ni tenía una enfermedad mental, ni estaba en un momento de enajenación mental, ni nada. Sencillamente, él vio razonablemente que la polis que le estaba condenando por ateo no tenía razón, no había posibilidad de seguir con el diálogo, por lo tanto, tomo la cicuta o me pillo la serpiente o lo que sea y me quito la vida. No. Ahora me pones en duda. Creo que fue voluntario, pero le condenaron. Sí. Okay. Bueno, que hay casos incluso en Bélgica de ese tipo de suicidio en apariencia, por lo que llegan los jurídicos de personas sanas mentalmente. Sí. O una deportista paralímpica recientemente, ¿no? Que ya había cumplido sus retos,
estaba en una edad mayor, ni tenía un proceso degenerativo ni nada. Pero ya había terminado sus retos deportivos y ahí se suicida. Sí. Lo cual no quiere decir que ante estas personas, aunque no estén enfermas, no se puedan empezar a trabajar otro tipo de retos, otro tipo de sentido de la vida. Eso que decía Viktor Frankl, ¿no? De la logoterapia, de decir, ok, tú tenías unos retos deportivos, de lo que fuese, muy bien, plantéate otros retos, lo que estamos hablando también de los ancianos, pero que se puede dar a otras edades. Pero yo creo que sí, que puede haber personas que en pleno uso de sus facultades, porque no tienen un sentido de la trascendencia, porque la vida no les da lo que ellos querían, porque se sienten defraudados, que no deprimidos, y deciden, esta vida no me vale la pena. Yo tengo otros objetivos para la vida, esto no me vale la pena, por lo tanto me voy. Pero no les pasará porque les hago ansiedad, suicidio. No. Algo les pasará, pues tendrán todo un background de experiencias vitales y de educación y de forma de ver la vida, pero una forma de ver la vida no es una patología. Eso, bien, he ido muy rápido y al principio no lo he dejado, pero no se debe condenar todo, como decíamos que no solamente la Iglesia, sino en general, el Estado, por ejemplo, mucho más tarde que la Iglesia, como hemos visto en algunos casos. No se debe condenar el suicidio, es decir, que todos han sido culpables moralmente, pero tampoco debemos psicologizar todas las cuestiones. Porque si no entramos en el asesino que seguro que se le fue la cabeza, no, mira, hay gente que comete un crimen y no se le dio la cabeza, sino que es que de verdad quería matar a aquella otra persona. Pues igual que no todos los asesinos son enfermos mentales y tendrán un concepto de la vida o del valor de la vida equivocado, tampoco los suicidas me parece que son de entrada todos enfermos mentales. Yo voy a aprovechar que hay aquí estudiantes psicólogos, pues psicólogos. Yo no me dedico a eso, pero sí que tengo alguna experiencia con el final de la vida. Hay una corriente que es antigua, pero ahora se puso más de moda, que se llama la terapia de la dignidad, que era en California, sino que la puesto muy en boga. Entonces trabaja mucho y estudia mucho los deseos de muerte. O sea, ¿por qué? Porque si quiere morir, se quiere morir. Hacen estudios y a partir de ahí pues trabajan bastante todo el tema de cómo recuperar la dignidad de los pacientes. Al final hay una cosa que sale bastante, que es el tema del sentido. O sea, la pérdida de sentido. Yo quería preguntar a quien sea, o sea, cómo, no solamente al final de la vida, sino en general, cuando os encontréis con personas, que supongo que en las consultas aparecerán, que lo que les pasa es que no tienen un sentido para vivir, si eso es reversible, qué estrategias hay, o sea, cómo enfocar ese tema. Es un poco amplio, porque el sentido es como muy abarcante, pero o si eso ya, cuando está así, la cosa ya tiene un poco de medio. Más experiencia tienes de los psiquiatras aquí presentes. Gracias. Yo creo que pasaría al final de y también por la formación que tú has recibido de familias profundas. Realmente, o sea, lo del sentido de la vida al final es el sentido de trascendencia. Yo creo que es un sentimiento además que tenemos más trabajado, ¿no? Y al final le puedes ir acompañando al paciente para que vaya encontrando el sentido en ese momento. Pero muchas veces a lo mejor el sentido es pues dejar que sus familiares pues le ayuden o estén. Y ahora estaba mirando cuando me trataba el título y realmente a mí todo esto me parece un poco paradójico, porque por un lado recibimos mensajes que el suicidio es un tema de salud pública, se mueren 3.000 personas y hay que evitar el suicidio y además es un tema de salud pública. Por otro lado, se está llamando suicidio medicalizado a realmente un suicidio también, y eso ya no es un tema de salud pública, que es, o sea, porque unos se les llama de una manera y porque otros se les llama de otra manera. Y al final es una persona que
decide que no quiere vivir y realmente, pues probablemente por el sufrimiento, porque no fue permitido, porque no quiere estar solo. Yo pensaba también mucho en que, porque lo vi, estuve hace poco, hace un año, en un congreso de psiquiatría de España, y me chocó lo que nos dijo el alcalde. Era un chico joven, que a él se le había suicidado a un familiar, entonces había hecho un trabajo, un libro, que se llama El libro sin título, la portada era blanca, donde personas familiares que habían tenido a alguien de su familia que se había suicidado, contaban, porque eso no se podía contar porque tiene muchísimo estigma. Y, bueno, fue el libro más vendido en las primeras semanas, se agotó. Tú no puedes contar que tu hijo o tu padre ha cometido suicidio, pero porque tiene mucho estigma y estás regulando otra cosa, realmente creo que estamos en un lío fundamental. Pero, y se está confundiendo a la población general un montón. Y realmente un suicidio es un suicidio, el no alargar la vida innecesariamente no tiene nada que ver con el suicidio, el acompañar al paciente es otra cosa. Y encontrarle un sentido, pues yo creo que esa es una de las labores fundamentales. Entendernos a nosotros. Me gustaría añadir algo a eso, ¿no? Es algo muy práctico, ¿no? Que es, me parece que muchos que se quieren suicidar y es las personas que tienen algún tipo de problema mental, ¿no? Y les ayuda el saber que es importante para ti. Sí, de entrada, ¿no? Que como que si me suicido, lo compro otro, ¿no? Bueno, es algo muy, muy básico, muy elemental, muy tonto, ¿no? Pero bueno, a veces es lo primero, ¿no? Pues sí, para mí es importante. Y para mi prestigio y para otras cosas. Claro, eso se puede ir ampliando. En ese sentido, en contra de todo lo bueno, ¿no? Que ha tenido la revisión de Víctor Frankl, ¿no? De la terapia, creo que han tenido un punto muy débil, ¿no? Su planteamiento, ¿no? Que es como que el sentido se lo doy yo a las cosas. Cuando el sentido está entrando, se descubre. En realidad, en cuanto a las personas, se descubre mucho más ser. El mero hecho de ser ya mejora el mundo, empieza, que de hacerlo. Y vivimos en una sociedad utilitarista, ¿no? Donde si no hago, pues me tendría que decir, pues para mí, ¿no? Siempre un estorbo y si no lo recuerdan, pues todavía más. Por eso, el recordar simplemente que, bueno, para mí, es los mensajes, ¿no? Que se quedan a veces hoy en día se lanzan a recibir, ¿no? Tiene derechos como la eutanasia. O sea, como que yo puedo alcanzar muchas cosas y tengo derecho a recibir muchas cosas. Perdiendo un poco el mensaje de lo que yo puedo dar, ¿no? Que creo que, bueno, está en la base del cristianismo, ¿no? Y ese sentirse útil, al final, pues es darse a los demás, ¿no? Dar algo a los demás, no solo recibir, ¿no? Ya no hablo más, pero me estaba acordando de una anécdota. Me comentó mi padre cuando yo era pequeña y se estaba muriendo. El padre de unos amigos y dice, fíjate cómo está sufriendo su hija. Y me dijo, no te preocupes. Su hija está teniendo la oportunidad de cuidar a su padre en estos momentos. No te confundas, ella está sufriendo, pero siempre se va a quedar con el consuelo de poder haber acompañado a su padre. Y realmente te cambia la visión. Y si el padre pues, hubiera entendido eso, pues también, si tú te vas a morir, pero dejas que los demás, ese es un deber. O sea, yo a mis pacientes les digo muchas veces, tienen que contarle a sus amigos, pero, o salga con amigos, no se aísle. No, es que yo no tengo ganas, no puedo. No, pero es que sus amigos le quieren. Tienen también cierto derecho a ayudarles. Su deber es dejarse ayudar. Ahí también.
No sé si habéis pensado, se me ocurría, mientras hablabas, igual que hay libros, a lo mejor posible pues, escribirlo, educar para el asombro, educar los sentimientos, educar la voluntad, o si se llama una locura, un libro de educar para la muerte, en el buen sentido, ¿no? O sea, desde pequeños a los niños, introducirles en que hay una cosa segura. No sé si te vuelvo a decir algo por ahí, pero que sea muy segura. Y introducir eso también en los planes formativos, en los colegios. Sería muy comercial, pero... A lo mejor sí, por lo estético. Que también, ya que estamos aquí también. A ver, gracias por la conferencia, como ya te han dicho, y las intervenciones hacen pensar mucho. A ver, la cuestión que yo quiero decir brevemente, a ver si lo consigo, es que el suicidio, yo no digo el suicidio médicamente asistido, digamos, eso es letra pequeña, es un problema más principal, me parece a mí, que es por qué alguien quiere morirse. Es un enigma, me parece que es un enigma, o sea, estamos en una situación, en una frontera que es muy difícil, porque aquí hemos puesto casos de gente muy inteligente, gente muy noble, los samuráis, que hacen el harakiri, por el honor, gente muy valiosa, hace poco en Italia, un gran empresario que le descubrieron o que hizo una, no sé qué hizo, que se quitó la vida. Gente santa, no se ha suicidado, claro, ¿no? Pero ojo, decía, ¿pero qué punto hay aquí? Si mejor me es estar muerto que seguir viviendo. Moisés, yo ahora mismo no sé poner nombres, pero de santos del siglo XX que han dicho lo mismo. Quizá todos nosotros, la mitad, lo dejamos en la mitad, habéis pasado, y si no pasaréis, por la experiencia de decir, Dios mío, mejor me es estar muerto que seguir viviendo. Es tremendo esto es muy complicado. Sin que eso me diga tantas veces. ¿Por qué? Porque quiero como subrayar esta fase de parte que es enigmática, como un instinto que es de supervivencia, que es de los más vehementes, de los más fuertes que tiene el ser humano, de los más intensos. ¿Qué puede ocurrir en un espíritu para que diga, me quito la vida? Entonces, párate de generar. Ya creo que tienes nada de Así que ya terminamos con esto, porque hay una persona que había una señal que hay que cerrar y vale. antes con él. Entonces, sí, digamos, yo cuando alguna vez he pensado en esta historia que estoy contando, este bloque pequeño, es de verdad que alguien me convence de lo contrario. La única razón por la que no me puedo suicidar es, bueno, yo no me he dado la vida, yo no me la puedo quitar, está reservado al creador. Disponer de mi vida está reservado a quien me la da. De verdad que es la única razón que me cuento. Por tanto, si a alguien le quitas la dimensión trascendente, pues fíjate dónde queda. Y para mí, tú no eres una carga. Para mí, tu vida tiene un valor. En el último extremo, el último que me lo dice es mi vida. Es el creador. Me lo dice Dios. Es de tener sentido, saber que tu vida estás dentro de un guión, ¿no? Tener un proyecto todavía, que mi vida produce ser ante alguien ya es valiosa. Es la única razón que yo encuentro, francamente. Punto. No, Qué buena guinda. no sé si guinda o gasolina de 95, claro. No sé, ¿tú quieres cerrar con algo? No, bueno, es tres frases apuntadas mientras decías. La primera es sobre el sentido de la muerte. En muchas ocasiones me parece que no es yo quiero morir, sino que es yo quiero vivir, pero yo quiero vivir de otra forma, que veremos si es posible o no. Y esa es una interpretación que hay que hacer a muchas peticiones de suicidio. Segundo tema que avanza, que me parece apasionante, que daría para un foro, pero mucho más largo incluso que este, que es: si Dios no existe, todo está permitido, ¿verdadero o falso? Y
yo mismo no he encontrado una solución que me convenza. Veo argumentos a favor y en contra de esa afirmación. Y tercero, me parece muy interesante eso de para Dios nos quiere siempre, independientemente de nuestro estado de salud, de ánimo, de lo malo o bueno que seamos, etcétera, etcétera, lo cual da un sentido y un apoyo y una valorización que evidentemente necesita tener una vida de fe y de oración. Pues nada, muchas gracias.